Hola compañeros del grupo Pelones. El día de hoy tengo un tema muy interesante que se llama la precaución. Y para esto quiero regresar a una persona muy importante que me ha enseñado mucho, que es un personaje que se llama Nehemías, que finalmente se aprende mucho de él porque él era un copero de un rey. Y cuando se entera que su ciudad natal está derrumbada, está destruida, pues hay un pesar en su corazón y empieza a buscar a Dios y a pedirle una estrategia para hablar con el rey y que le diera permiso de ir a la ciudad en donde él había nacido y empezar a reedificarla, que empezara a construirla. Entonces, al final de cuentas, él empieza a entrar en oración, en ayuno, busca de Dios y el rey un día le pregunta que qué le pasaba, ya le explica y él mismo le da cartas para poder ir a su reino, a su ciudad, que era Jerusalén, y empezar a construirla, pero también cuando él llega lo primero que hace es buscar a Dios y decirle cuál es la estrategia, de qué forma tengo que conducirme, qué debo hacer. Y entonces Dios empieza a hablar con él y le empieza a decir, lo primero que tienes que hacer es verdaderamente tener esa actitud de ánimo, esa actitud positiva, esa actitud no debe de desfallecer. Y poco a poco empieza a buscar a la gente que tiene el mismo sentir que tú. Hay muchos que también quieren construir nuevamente esa ciudad, quieren reedificarla. Y empieza a buscar gente y se reúne bastante gente y cuando forma el equipo empieza a darles instrucciones y empieza a pedirles que cada quien construya una parte del muro, porque era un muro importante que había que reedificar para construir esa ciudad, ¿no? Y muchas veces yo me preguntaría cuál es el muro que tengo que reedificar en mi vida. Y así es como empiezan a suceder las cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitas reedificar? ¿No? El desánimo, la depresión, tal vez las finanzas están destruidas, tal vez no tienes empleo, tal vez acabas de perder un familiar cercano, tal vez no te han salido bien las cosas, tal vez perdiste a tu pareja, te estás divorciando. ¿Qué es lo que necesitas reedificar en tu vida? Tal vez estás pasando por un problema grave de adicciones. Tal vez tus hijos están en un tema complicado, no tienes buena relación con tus hijos o no tienes una buena relación con tus padres, hay problemas familiares. Tal vez no te dejan ver a tus hijos o a tus hijas. No sé cuál sea tu problema que haya que reedificar. Pero lo primero que sí se tiene que hacer es empezar con una estrategia. Y cuando vayas con esa estrategia adelante, van a venir obstáculos. Empiezan las críticas, las burlas. No vas a poder. La gente se empieza a levantar en tu contra. Inclusive hace estrategias para que tú te distraigas. Inclusive hasta pueden planear boicotearte. Inclusive hasta matarte, hacer un ataque, meterte al reclusorio. N cantidad de situaciones que quieran destruirte. Pero es ahí donde tú tienes que empezar a levantarte en precaución. Ahí es donde viene esa palabra. No tienes que dejar de hacer esa obra, no tienes que dejar de tener esa actitud, no tienes que dejar de hacer un equipo con gente que tiene el mismo sentir y empezar a levantar esos muros, pero tienes que ser precavido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que así como por un lado tienes el ladrillo en la mano para empezar a construir esa obra, también por otro lado tienes que tener la lanza en la mano para estar a la defensiva por si viene un ataque del enemigo, estar bien precavido y poder contestar en el momento adecuado, de la forma adecuada y no permitir que venga y destruya lo que ya se levantó la mitad de esa muralla,
pues va a ir por la otra mitad todos los que están unidos y no debe de prevalecer, debe haber una unidad, no debe de esparcirlos porque por ahí dicen divide y vencerás. Así es que amigos del grupo Pelones, Dios los bendiga y recuerden, siempre en equipo, con buena actitud, ¿sí? Y si vienen ataques, seguir unidos, seguir precavidos y no desfallecer. Al contrario, todo desánimo, toda depresión, todo temor, ¿sí? Lo dejamos a un lado y seguimos adelante, adelante y con poder. Dios los bendiga, mis pelones.